Cuando piensas en el Líbano, ¿qué te viene a la mente? Montañas majestuosas, bosques de cedros imponentes o tal vez antiguas ciudades prósperas. Ahora, imagina que este mismo lugar, de una belleza tan imponente, también fue escenario de algunos de los acontecimientos más oscuros y misteriosos de la Biblia. ¿Y si te dijera que una de las figuras más perversas de las Escrituras vino de allí? Y que otro gobernante fue comparado con el propio Satanás. Prepárate para descubrir cómo el Líbano, tan pequeño en territorio, tuvo una influencia tan devastadora en las páginas de la historia bíblica. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre esta tierra de gloria y decadencia? Una de las figuras más perversas mencionadas en las Escrituras vino de la ciudad fenicia de Sidón, ubicada donde hoy se encuentra el Líbano. Su maldad fue tan notable que su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción e impiedad. Y no fue solo ella. Un rey de una ciudad-estado en la misma región se atrevió a declararse un dios. Su arrogancia fue tal que una profecía lo comparó directamente con Satanás. A pesar de ser un país pequeño en territorio, el Líbano tiene un papel crucial en la narrativa bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La relación entre Israel y los pueblos del Líbano no siempre fue pacífica. Hubo momentos de comercio y colaboración, pero también de gran tensión y tentación. El Líbano fue una fuente de idolatría para los israelitas, alejándolos del camino de Dios. En este video descubrirás cómo el Líbano influyó en la historia bíblica, desde los tiempos más remotos hasta las profecías que aún resuenan sobre esta tierra. Entiende cómo una nación tan pequeña albergó tanto la gloria como la decadencia en las páginas sagradas. El Líbano siempre ha estado presente en las narrativas bíblicas, aunque de manera indirecta. Para comprender mejor el papel de esta región en los tiempos bíblicos, es esencial conocer su geografía. El nombre Líbano proviene de una raíz semítica que significa blanco, posiblemente en referencia a las montañas cubiertas de nieve o a los acantilados de piedra caliza clara que se destacan en el paisaje. Esta área está compuesta por dos grandes cadenas montañosas, el Monte Líbano, al oeste, y el Monte Antilíbano, al este, con el fértil valle de Beká entre ellas. Este valle, además de ser una ruta crucial para el comercio y la comunicación entre el norte y el sur del antiguo Oriente Medio, también contribuyó a la riqueza de la región. El Líbano era conocido por sus recursos naturales, como sus vastos bosques de cedros y otros árboles imponentes. Los cedros en particular se convirtieron en símbolos de grandeza y fuerza, siendo esenciales en las interacciones posteriores con Israel. Además de su riqueza natural, el Líbano se destacaba por sus ciudades costeras y su proximidad estratégica con el Mediterráneo. Los primeros habitantes del Líbano eran pueblos cananeos, que compartían muchas tradiciones culturales y religiosas con otros habitantes de la región de Canaán. Entre estos pueblos, los fenicios se destacaron como los más influyentes. La civilización fenicia floreció en la costa libanesa, controlando ciudades como Tiro y Sidón, que se convirtieron en importantes centros comerciales. Estas ciudades son mencionadas varias veces en la Biblia, tanto por su papel económico como por su relación con Is. Pero ¿de dónde venían estos pueblos? En Génesis 10, 15, 19 encontramos a Sidón mencionado como el primogénito de Canaán, el hijo que fue maldecido por Noé. Aunque no eran conocidos por su poder militar, los fenicios destacaron por sus habilidades de navegación, lo que les dio gran influencia. Su control sobre el comercio de madera, especialmente de los famosos cedros del Líbano, les permitió ganar respeto y reconocimiento no solo en la región, sino en todo el Mediterráneo. Aunque el Líbano no es mencionado directamente en las historias de los patriarcas, los pueblos que vivían en esa región y las características naturales del lugar ya eran significativos en esa época. La Biblia relata que Abraham habitó en Canaán, la tierra prometida, que hacía frontera al norte con el territorio fenicio. Cuando Abraham levantaba altares en lugares como Betel y Jai, esto indicaba que estaba cerca de áreas que, más tarde, estarían vinculadas a lo que hoy conocemos como Líbano. Más tarde, en la historia de José, cuando se convirtió en gobernador de Egipto,
y organizó la distribución de alimentos durante los años de hambruna. Es posible que haya interactuado con los pueblos que vivían en las tierras que hoy corresponden al Líbano. Ya en el período de los jueces, el pueblo de Israel frecuentemente caía en la tentación de seguir las prácticas religiosas de los pueblos vecinos, como la adoración a Baal y a Será, dioses también venerados por los fenicios. Estas influencias se propagaban con facilidad a través de las rutas comerciales y los lazos diplomáticos entre Israel y sus vecinos. La cultura fenicia, muy avanzada y próspera en el comercio, acabó influyendo en los israelitas, quienes a veces se distanciaban de las enseñanzas de Dios en favor de las prácticas religiosas de estos pueblos. Aunque el libro de los jueces no menciona al Líbano directamente como un adversario de Israel, los pueblos de la costa, como los fenicios, influyeron en la región con el tiempo. Sin embargo, fue durante el período de la monarquía de Israel que los lazos entre los israelitas y los pueblos del Líbano se hicieron más evidentes. En esa época, el Líbano, con sus impresionantes bosques de cedros y sus prósperas ciudades comerciales como Tiro y Sidón, pasó a desempeñar un papel importante en las relaciones políticas y económicas de Israel, pero también trajo desafíos religiosos. Uno de los momentos más significativos de esta relación ocurrió durante el reinado del rey Salomón, cuando el Líbano se convirtió en una fuente crucial de recursos para la construcción del primer templo de Jerusalén. La alianza entre Salomón e Hiram, rey de Tiro, fue un punto central de esta interacción. Hiram, uno de los gobernantes más poderosos de Fenicia, controlaba la ciudad de Tiro, que era una gran potencia en el comercio marítimo del Mediterráneo. Al reconocer la sabiduría de Salomón y el crecimiento de su reino, Hiram formó una alianza con él, como se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 5. Esta alianza se basaba en intereses comerciales y políticos mutuos. Hiram proporcionó a Salomón los famosos cedros del Líbano, además de otras maderas y trabajadores especializados en la extracción y transporte de estos materiales. A cambio, Salomón envió a Hiram grandes cantidades de trigo y aceite, que eran abundantes en Israel. Esta cooperación pacífica y beneficiosa para ambos lados marcó una relación sólida entre las dos naciones. Hiram, incluso, mostró gran alegría al enterarse de la construcción del templo, llegando a alabar al Dios de Israel por la obra que se iba a realizar. El templo de Jerusalén, que el rey Salomón construyó para que fuera el lugar donde Dios habitara entre su pueblo, fue erigido con materiales de altísima calidad. Uno de los principales era la madera, y los cedros del Líbano eran ampliamente reconocidos como los mejores. En la Biblia vemos que esta madera fue utilizada en el techo y las paredes interiores, revestiendo todo el interior del santuario. Además del templo, Salomón también mandó construir un grandioso palacio, que incluía una parte llamada Casa del Bosque del Líbano, así denominada por la gran cantidad de cedros utilizados en su construcción. Estos cedros del Líbano eran famosos no solo por su belleza, sino también por su altura y resistencia. Estos árboles podían llegar a medir 30 metros de altura y por ello eran sumamente valorados en el antiguo Oriente Medio, especialmente para construcciones importantes. Sin embargo, la relación entre Israel y el Líbano no siempre fue amistosa o productiva. Uno de los momentos más oscuros de esta historia ocurrió durante el reinado del rey Acab, quien estaba casado con Jezabel, una princesa fenicia. Jezabel era hija de Etbal, rey de Sidón, una de las ciudades más importantes de Fenicia, región que hoy es parte del Líbano. La llegada de Jezabel a la corte de Israel trajo consigo un período de gran apostasía y corrupción espiritual. Según la Biblia, ella introdujo la adoración a Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad, además del culto a la diosa Asera, también vinculada a la fertilidad. Bajo su influencia, Acab construyó un altar para Baal en Samaria y fomentó esa adoración pagana. Los rituales dedicados a Baal eran inmorales y crueles, y Jezabel fue aún más lejos al traer sacerdotes de Baal a Israel y perseguir a los profetas del Señor, enviando a muchos de ellos a la muerte. Esto provocó la ira de Dios, quien había ordenado que su pueblo se mantuviera alejado de las prácticas idólatras de los cananeos y le permaneciera fiel.
Ante tanta idolatría, Dios levantó al profeta Elías para desafiar este culto a Baal. El enfrentamiento en el Monte Carmelo se convirtió en el punto culminante de este conflicto. Elías desafió a los profetas de Baal a invocar a su Dios para que enviara fuego del cielo, algo que, obviamente, no sucedió. Tras el fracaso de los profetas de Baal, Elías oró y el Señor respondió enviando fuego del cielo, demostrando claramente que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Esta victoria no solo mostró el poder del Señor, sino que también marcó el comienzo de la caída de la influencia de Jezabel. A pesar de esto, Jezabel continuó persiguiendo a Elías, resistiéndose hasta el final a la voluntad de Dios. Eventualmente, su rebelión resultó en un trágico final cuando fue castigada con la muerte. Además, es interesante notar que en los libros poéticos y proféticos de la Biblia, el territorio que hoy conocemos como Líbano se menciona de dos maneras. Aparece tanto como un símbolo de belleza, fuerza y majestad, como también un ejemplo de orgullo y juicio. Los escritores bíblicos, especialmente en los libros poéticos, utilizaron los cedros y los paisajes del Líbano para representar grandeza, prosperidad e incluso romanticismo. Un ejemplo es el Cantar de los Cantares de Salomón. En el Salmo 92, los cedros del Líbano sirven como metáfora de la vida del justo. En el verso 12, el salmista afirma que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, destacando la fuerza y la estabilidad de quienes confían en Dios. En la profecía de Isaías capítulo 35, el esplendor del Líbano también se asocia con la plenitud de las bendiciones de Dios para su pueblo. Sin embargo, en otro momento, en el capítulo 2 de Isaías, los cedros del Líbano se utilizan para simbolizar el orgullo humano. Isaías advierte que el día del Señor será contra todos los soberbios y contra los cedros del Líbano, representando a aquellos que confían más en sí mismos que en Dios. En otras palabras, Dios estaba advirtiendo sobre el juicio que vendría contra toda forma de arrogancia y autosuficiencia que no reconociera su soberanía. Él dejó claro que la verdadera fortaleza y seguridad provienen de someterse a su voluntad. Además de las metáforas, el Líbano también aparece en las profecías con sus ciudades, como Tiro y Sidón, mencionadas por los profetas Isaías y Ezequiel. Estas ciudades eran conocidas por su riqueza y poder, pero también se convirtieron en símbolos de orgullo y corrupción, atrayendo el juicio divino. Tiro, especialmente, se destacó por su comercio marítimo y enormes riquezas, pero con el tiempo, ese éxito trajo un orgullo excesivo y un alejamiento de Dios, lo que resultó en su caída. El profeta Ezequiel, en su profecía sobre la ciudad de Tiro, trae un fuerte mensaje de juicio debido a la arrogancia del pueblo. Él anunció que la ciudad, famosa por su riqueza y poder, sería destruida. Usando un lenguaje simbólico poderoso, Ezequiel también se dirigió al rey de Tiro de una manera tan intensa que muchos estudiosos ven una comparación entre este rey y Satanás, debido al orgullo y la exaltación que ambos compartían. Esta interpretación sugiere que las palabras del profeta no solo hablaban de la caída de un rey terrenal, sino que reflejaban la propia caída de Satanás, quien, al igual que el rey de Tiro, confiaba excesivamente en sí mismo. La destrucción de Tiro ocurrió en parte cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad en el año 332 a.C., cumpliendo la profecía de Ezequiel. Tiro se convirtió en un ejemplo claro de cómo Dios juzga a las naciones que se elevan por encima de él, confiando en sus riquezas y poder. Al igual que Tiro, la ciudad de Sidón, en el Líbano, también fue objeto de advertencias proféticas. Aunque no era tan importante como Tiro, Sidón fue condenada por su idolatría y corrupción. En el capítulo 28 de Ezequiel, Dios promete enviar juicio sobre Sidón debido a su traición contra el pueblo de Israel y sus prácticas religiosas que desviaban a las personas de la verdadera adoración. Estas dos ciudades se convirtieron en ejemplos de cómo el orgullo y la autosuficiencia no son tolerados por Dios. Sin embargo, la historia del Líbano en las profecías bíblicas no se resume solo en el juicio. También hay menciones de esperanza y restauración. En Isaías 60:13 se dice que los recursos del Líbano
serían utilizados para glorificar a Dios, adornando su santuario. Esta profecía tenía un significado inicial relacionado con la restauración de Judá después del exilio, mostrando a los creyentes que aún había esperanza para Jerusalén. Sin embargo, también apunta a un futuro más lejano, donde la Jerusalén celestial será glorificada, cumpliendo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Muchos estudiosos creen que esta visión del Líbano, como parte de una futura renovación, refleja la transformación que ocurrirá en toda la creación cuando el reino de Dios sea completamente establecido. Ya en el Nuevo Testamento, el Líbano formaba parte de la provincia romana de Siria, y sus ciudades como Tiro y Sidón siguieron siendo importantes centros comerciales y culturales. Un episodio notable que involucra a Jesús y esta región es su encuentro con la mujer sirofenicia, que demuestra la interacción de Jesús con las personas de esa área. Durante sus viajes, el texto bíblico nos muestra que Jesús se alejó de Judea y Galilea, dirigiéndose a la región de Tiro y Sidón. Él buscaba escapar de la creciente presión de las autoridades religiosas judías. Fue allí donde una mujer local se acercó a Jesús, pidiéndole desesperadamente que liberara a su hija de un espíritu maligno. Esta mujer, identificada como fenicia, era una gentil, es decir, alguien que no formaba parte del pueblo de Israel y por lo tanto considerada extranjera por los judíos. En un primer momento, Jesús respondió de manera dura, diciendo que no sería correcto quitar el pan de los hijos y dárselo a los perritos, una referencia a su misión prioritaria con el pueblo de Israel. Sin embargo, la mujer no se rindió, y con humildad dijo que hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Impresionado por la fe de esta mujer, Jesús atendió su petición y sanó a su hija. Este episodio ya anunciaba que la misión de Jesús también se extendería a los gentiles. Más allá de Israel, Jesús mencionó Tiro y Sidón en otros momentos, utilizándolas como ejemplo en sus enseñanzas sobre el arrepentimiento y el juicio. Llegó a comparar a Corazín y Betsaida, ciudades israelitas, con estas ciudades paganas, afirmando que si los milagros realizados en esas regiones se hubieran hecho en Tiro y Sidón, las ciudades fenicias se habrían arrepentido hace mucho tiempo. Esta crítica era una advertencia clara. El juicio de Dios no estaba limitado a naciones extranjeras, sino que también incluía a su propio pueblo cuando éste endurecía su corazón. El Evangelio también relata que, entre la multitud que seguía a Jesús, había personas de varias regiones, incluyendo Tiro y Sidón, lo que hoy sería el territorio del Líbano. Con el surgimiento del cristianismo después de la resurrección de Cristo, estas regiones también se convirtieron en parte de la propagación del mensaje cristiano por el Mediterráneo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona que, tras la persecución que comenzó con el martirio de Esteban, algunos cristianos huyeron a Fenicia, Chipre y Antioquía, donde continuaron predicando la palabra de Dios. Pablo, en su tercer viaje misionero, también pasó por la ciudad de Tiro. Permaneció allí durante 7 días y encontró a la comunidad cristiana local, mostrando cómo el Evangelio había llegado incluso a una ciudad que, en el pasado, era conocida por su orgullo e idolatría. Esta transformación es un testimonio del poder redentor de Dios, que comenzó su obra en Israel y la extendió hasta los confines de la tierra. El plan de salvación de Dios no se limita a un pueblo o región, sino que alcanza a todas las personas, de todas las naciones, tribus y lenguas, incluyendo al Líbano. El Líbano, con su rica historia y bellezas naturales, es un microcosmos de las complejidades de la narrativa bíblica. Su geografía y cultura no solo moldearon la vida de sus habitantes, sino también la trayectoria espiritual y moral del pueblo de Israel. Las ciudades de Tiro y Sidón, con sus historias de gloria y decadencia, reflejan la lucha eterna entre la fe y la idolatría, entre la búsqueda de la verdad y las tentaciones del poder y el orgullo. Al explorar estas interacciones, somos recordados de la importancia de mantener un corazón humilde y atento a la voz de Dios, incluso en medio de influencias externas. Las lecciones del pasado que resuenan hasta hoy
nos enseñan que la verdadera fortaleza y seguridad provienen de una vida de fe y sumisión a la voluntad divina. Si te ha interesado este viaje a través de la historia y la espiritualidad del Líbano, suscríbete al canal para más contenido que explora las conexiones entre la Biblia y la historia. Vamos juntos a descubrir más sobre cómo las antiguas narrativas todavía resuenan en nuestras vidas hoy. Hasta el próximo video.